En un mundo lleno de incertidumbres y desilusiones, surge una voz que resuena con un mensaje de esperanza, la profecía de Isaías. Imagina un tiempo en el que las sombras parecen cubrirlo todo, pero en medio de la oscuridad se escucha un susurro que promete restauración y renacimiento. ¿Qué sucedería si te dijera que estas palabras, escritas hace siglos, todavía tienen el poder de transformar corazones hoy? Las visiones de Isaías son como faros encendidos, guiando a aquellos que buscan un futuro mejor. Su mensaje no solo habla de un pueblo dolido, sino de un Dios que nunca olvida a su creación. Pero ¿qué significa realmente la restauración? ¿Cómo podemos conectar con esas promesas antiguas en nuestra vida moderna? A medida que exploramos las profundidades de estas profecías, las imágenes de un futuro radiante comienzan a tomar forma. La esperanza renace y con ella la posibilidad de un cambio real. Así que mantén los ojos bien abiertos, porque cada palabra de Isaías nos invita a descubrir un camino hacia la luz. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia de promesas y redención? Contexto histórico de Isaías. El libro de Isaías se sitúa en un contexto histórico complejo, donde Judá, el reino del sur, enfrenta una serie de desafíos políticos y sociales. Durante el tiempo en que Isaías profetizó, aproximadamente entre el 740 y el 700 a.C., Judá estaba rodeada por potencias imperiales que amenazaban su existencia. Asiria, en particular, se había convertido en una fuerza dominante en la región, y su expansionismo generaba temor en los pueblos vecinos. Este ambiente de incertidumbre y presión externa influyó profundamente en las visiones y mensajes de Isaías. La sociedad judía de esta época no solo lidiaba con amenazas externas, sino también con problemas internos. La corrupción, la injusticia social y la idolatría eran comunes entre el pueblo. Muchos habían abandonado la fe en el Dios de Israel, buscando refugio en prácticas paganas que prometían seguridad y prosperidad. Esta situación moral y espiritual se convirtió en un tema recurrente en las profecías de Isaías, quien clamaba por un regreso a la fidelidad a Dios. Isaías no solo era un profeta, sino también un observador agudo de la realidad de su tiempo. Sus palabras resonaban en un contexto de angustia y desilusión, donde el pueblo anhelaba respuestas y dirección. A través de su ministerio, se convierte en un portavoz de la esperanza, recordando a Judá su identidad y el pacto que tenían con Dios. La historia de Judá, marcada por altibajos, se convierte en el telón de fondo para entender las profundas enseñanzas de Isaías. En medio de este tumulto, Isaías también se dirige a los líderes de Judá, advirtiendo sobre las consecuencias de sus decisiones. La falta de justicia y el desprecio por los más vulnerables se convierten en un llamado a la reflexión y a la acción. La voz de Isaías se alza como un eco de advertencia, instando al pueblo a regresar a sus raíces y a confiar en la providencia divina. Así, el contexto histórico de Isaías se convierte en un escenario donde la fe y la desesperanza chocan, llevando al profeta a proclamar mensajes de juicio y restauración. Finalmente, el contexto histórico no solo sirve como un marco para las profecías de Isaías, sino también como un recordatorio de las lecciones que trascienden el tiempo. La lucha de Judá por mantenerse fiel a su identidad y a su Dios resuena en la actualidad, invitando a cada generación a reflexionar sobre su propia relación con lo divino y el compromiso con la justicia y la verdad. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y ahora disfruten del video, El Mesías Prometido. Las profecías mesiánicas en Isaías son algunas de las más fascinantes y esperanzadoras del Antiguo Testamento. Isaías pinta un retrato vívido de un líder salvador que vendría a rescatar a su pueblo. Este Mesías no es solo un rey terrenal, sino un ungido divino que traería justicia, paz y restauración. En medio de la opresión y el sufrimiento, la figura del Mesías se convierte en un faro de esperanza para el pueblo de Judá. Una de las profecías más conocidas es la del niño que nacería, cuyo nombre sería Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este anuncio provoca un profundo anhelo en el corazón del pueblo, que vivía bajo la sombra de la injusticia y la guerra. La promesa de un gobernante que instauraría un reino de paz y equidad resonaba como un bálsamo en tiempos de angustia. La expectativa de este Mesías se convierte en un hilo conductor a lo largo de la narrativa de Isaías. Isaías también destaca que el Mesías no solo se preocuparía por Israel, sino que su luz irradiaría hacia las naciones. Esta inclusión de los gentiles en el plan de salvación es un concepto revolucionario que desafía las nociones de exclusividad que predominaban en la época. La visión de un líder que traerá salvación a todos los pueblos es un mensaje de unidad y esperanza que trasciende fronteras. A medida que las circunstancias en Judá se tornan más difíciles, la figura del Mesías se convierte en un símbolo de resistencia y fe. Los mensajes de Isaías apuntan a un futuro donde la justicia prevalecerá y donde las lágrimas serán enjugadas. El pueblo se aferra a estas promesas, confiando en que, a pesar de la adversidad, Dios no los abandonará y cumplirá su palabra. En el contexto contemporáneo, las profecías sobre el Mesías siguen teniendo un impacto significativo. La búsqueda de líderes que traigan esperanza y transformación es un deseo universal. La figura del Mesías en Isaías invita a cada generación a reflexionar sobre el tipo de liderazgo que anhelan y a buscar aquellos valores de justicia y paz que trascienden el tiempo. Restauración de Israel. Las promesas de restauración que Isaías comparte son un hilo conductor de su mensaje profético. Después de un periodo de exilio y sufrimiento, Dios promete que Israel será restaurado. Esta restauración no es solo física, sino también espiritual. Isaías habla de un tiempo en que el pueblo regresará a su tierra, pero más importante aún, regresará a una relación renovada con Dios. La restauración se presenta como un acto divino, un regreso a la fidelidad y a la esperanza. La visión de Isaías es clara. A pesar de la desobediencia y el alejamiento del pueblo, Dios no ha olvidado su pacto. Cada promesa de restauración es un recordatorio de la fidelidad de Dios, quien desea que su pueblo regrese a Él. Este mensaje de restauración se convierte en un bálsamo para aquellos que sufrieron las consecuencias del exilio y la destrucción. La promesa de un futuro lleno de esperanza es un llamado a la fe y a la confianza en el plan divino. Isaías también menciona la importancia de la justicia en la restauración. La vuelta a la tierra no se trata solo de un regreso físico, sino de un compromiso renovado con la justicia y la equidad. La restauración de Israel implica un llamado a vivir en paz y armonía, cuidando de los más vulnerables y luchando contra la injusticia. Esta visión de una sociedad restaurada resuena con urgencia en tiempos contemporáneos, donde la justicia social sigue siendo un anhelo constante. En medio de las promesas de restauración, también hay un llamado a la unidad. Isaías enfatiza que el pueblo debe unirse en torno a su identidad como hijos de Dios. La restauración no es solo un asunto individual, sino colectivo. Cada miembro de la comunidad tiene un papel que desempeñar en el proceso de restauración. Esta idea de comunidad y colaboración es fundamental para construir un futuro mejor. Finalmente, la restauración del pueblo de Israel, tal como la describe Isaías,
no es solo una historia antigua, sino un mensaje que resuena con fuerza en la actualidad. La búsqueda de restauración y renovación es un deseo que trasciende generaciones. Isaías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras comunidades, instándonos a trabajar por la justicia y la paz, recordando que la promesa de restauración siempre está al alcance de aquellos que confían en Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra. La visión de Isaías sobre el nuevo cielo y la nueva tierra es una de sus contribuciones más esperanzadoras y transformadoras. En un mundo marcado por el sufrimiento y la injusticia, Isaías pinta un cuadro de renovación cósmica donde la creación misma será restaurada. Esta imagen de un nuevo orden no solo aborda el anhelo humano de un mundo mejor, sino que también refleja la naturaleza redentora de Dios. La creación, que ha sufrido a causa del pecado, encontrará su plenitud en esta promesa divina. Isaías describe un futuro donde no habrá más llanto ni dolor, donde las viejas heridas serán sanadas. Esta visión de un nuevo cielo y una nueva tierra es un aliento para aquellos que han experimentado la opresión y la tristeza. En este nuevo orden, la paz y la armonía reinarán, y la creación misma cantará alabanzas al Creador. La imagen de un mundo restaurado es un eco de la esperanza que todos llevamos en nuestros corazones. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra también implica una transformación profunda. No se trata simplemente de un cambio superficial, sino de una renovación radical que afectará a toda la existencia. La naturaleza misma será restaurada a su estado original, libre de la corrupción y el sufrimiento que la han marcado. Esta visión de transformación resuena con los anhelos de justicia y equidad que persisten en la humanidad. Isaías invita a su pueblo a mirar hacia adelante, a mantener viva la esperanza en medio de las tribulaciones. Este enfoque en el futuro no significa ignorar las realidades presentes, sino más bien encontrar fuerza y motivación en la promesa de lo que está por venir. La visión del nuevo cielo y la nueva tierra se convierte en una fuente de inspiración para trabajar por un mundo más justo y pacífico aquí y ahora. Finalmente, la idea de un nuevo cielo y una nueva tierra no es solo una promesa para el futuro, sino también una llamada a la acción en el presente. Nos invita a ser agentes de cambio, a trabajar por la paz y la justicia en nuestras comunidades. La esperanza de un futuro renovado debe impulsarnos a vivir de manera que refleje esos valores divinos, llevando luz y sanación a un mundo que anhela desesperadamente la restauración. La paz duradera, la profecía del Shalom, la luz para las naciones. Isaías, en su visión profética, presenta a Israel como una luz para las naciones, un concepto que resuena a lo largo de toda su obra. Esta idea de ser luz implica no solo un rol privilegiado, sino también una responsabilidad. Israel no es solo un pueblo elegido para recibir bendiciones, sino que está llamado a reflejar la gloria de Dios hacia el mundo. En este sentido, la luz simboliza guía, esperanza y salvación, elementos que se extienden más allá de las fronteras de Judá y Jerusalén. El papel de Israel como luz para las naciones toma forma a través de la proclamación de las bondades de Dios. En tiempos de crisis, cuando el pueblo se siente perdido y olvidado, el profeta Isaías recuerda a su audiencia que su misión trasciende su propia existencia. La luz que emanan es un faro que puede atraer a los gentiles, aquellos que están en la oscuridad, ofreciendo un camino hacia la verdad y la redención. Esta inclusión es fundamental, ya que muestra que el amor y la gracia de Dios no se limitan a un solo grupo, sino que se extienden a todos los pueblos. Isaías introduce la idea de que, a través de la fidelidad de Israel, las naciones podrían conocer y experimentar la justicia y la paz que provienen de Dios. La luz no solo ilumina el camino,
sino que también revela la naturaleza de Dios, un Dios que se preocupa por la humanidad y anhela que todos regresen a Él. Esta visión es, en cierto modo, un llamado a la unidad, donde cada nación puede encontrar su lugar en el plan divino. La promesa de que todas las naciones se acercarán a la luz de Israel es un mensaje de esperanza y un recordatorio de que la salvación está al alcance de todos. La metáfora de la luz también sugiere que al vivir de acuerdo con los principios de justicia y amor, Israel puede influir positivamente en el mundo que lo rodea. La luz es contagiosa. Al brillar en medio de la oscuridad, Israel puede inspirar a otros a buscar la verdad y a vivir en armonía. Este aspecto del mensaje de Isaías es especialmente relevante en un contexto contemporáneo donde las divisiones y conflictos parecen prevalecer. La invitación a ser luz se convierte en un desafío que cada generación debe asumir, recordando que el testimonio de una vida justa puede resonar más allá de las palabras. Además, la luz para las naciones también se manifiesta en la esperanza de un futuro en el que todos se unan en adoración a Dios. Isaías imagina un tiempo en el que las naciones vendrán a Jerusalén, no solo para aprender de las enseñanzas de Israel, sino también para reconocer que en el corazón de sus tradiciones y culturas hay un anhelo universal por la paz y la justicia. La visión de Isaías se convierte así en un sueño compartido, donde la luz de Israel guiará a todos hacia una relación renovada con el Creador. Consolación y esperanza. Durante los momentos más oscuros de su historia, el pueblo de Israel encontró en las palabras de Isaías un bálsamo de consuelo y esperanza. Las crisis, ya sean políticas, sociales o espirituales, pueden dejar a las personas desorientadas y desesperadas. Sin embargo, el profeta se convierte en un portavoz de Dios, recordando al pueblo que no están solos en su sufrimiento. A través de mensajes de consuelo, Isaías les asegura que Dios está presente en medio de sus tribulaciones y que hay un futuro prometedor por delante. El mensaje de consuelo de Isaías incluye la reafirmación de que Dios no ha abandonado a su pueblo. En tiempos de exilio y desolación, el profeta les recuerda que, aunque puedan sentirse olvidados, Dios no se olvida de ellos. Sus promesas son firmes y a pesar de las circunstancias adversas, hay un camino hacia la restauración. Este tipo de mensaje es vital, ya que ayuda a las personas a mantener la fe en momentos de incertidumbre y dolor. El consuelo que Isaías ofrece no es superficial, es un llamado a la esperanza activa. Alienta a los israelitas a no rendirse, sino a aferrarse a las promesas de Dios. Este sentido de esperanza es contagioso y puede inspirar a una comunidad a mantenerse unida y a trabajar por un futuro mejor. La esperanza, como la luz, tiene el poder de disipar la oscuridad y el mensaje de Isaías es un recordatorio constante de que, incluso en los tiempos más difíciles, hay razones para seguir adelante. Además, Isaías presenta la imagen de un Dios que actúa en favor de su pueblo. Las promesas de consuelo están acompañadas de acciones divinas que traerán restauración y redención. En este contexto, el profeta habla de un tiempo en el que las lágrimas serán secadas y el lamento se convertirá en alegría. Este futuro no es solo un escape de la realidad, sino una transformación tangible de las circunstancias, lo que refuerza la idea de que la esperanza cristiana es activa y dinámica. Finalmente, el mensaje de consuelo y esperanza de Isaías se convierte en un legado que trasciende generaciones. Las palabras del profeta siguen resonando, ofreciendo un refugio a aquellos que enfrentan sus propios desafíos. Así, la obra de Isaías no solo se limita a su tiempo, sino que se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que buscan consuelo en medio de la tormenta. El sufrimiento del siervo
La figura del siervo sufriente es uno de los elementos más intrigantes y profundos en las profecías de Isaías. Esta imagen ofrece un contraste poderoso entre el sufrimiento y la redención, desafiando las nociones convencionales de liderazgo y poder. Al presentar al siervo como alguien que sufre, Isaías introduce una nueva perspectiva sobre cómo se puede lograr la salvación y la reconciliación. En lugar de un líder militar o un rey triunfante, se nos ofrece la imagen de alguien que carga con el dolor y la aflicción de otros. El sufrimiento del siervo no es un sufrimiento sin sentido, es un sufrimiento redentor. Isaías describe cómo este siervo lleva sobre sí las iniquidades del pueblo, haciendo posible la sanación y la reconciliación con Dios. Esta idea de sustitución es fundamental, ya que establece un modelo de sacrificio que es central para la comprensión de la redención. El mensaje de que el dolor puede ser transformado en esperanza y sanación resuena fuertemente en el corazón de la fe cristiana. A lo largo de los capítulos de Isaías, el sufrimiento del siervo se presenta como una forma de empatía profunda. Este siervo no solo experimenta su propio dolor, sino que se identifica con el sufrimiento de los demás. Esto ofrece un poderoso testimonio de que en medio del sufrimiento hay una conexión humana universal. La capacidad de sufrir junto a otros es un acto de amor que tiene el potencial de sanar heridas y restaurar relaciones, un principio que Isaías destaca con claridad. Además, el sufrimiento del siervo también plantea preguntas sobre la justicia y la equidad. A menudo, el sufrimiento se asocia con la injusticia y la figura del siervo desafía esa noción al recordarnos que, a veces, los más vulnerables son aquellos que llevan la carga de la sociedad. En este sentido, Isaías invita a los lectores a reflexionar sobre su propia relación con el sufrimiento y a considerar cómo pueden ser agentes de cambio y esperanza en un mundo que a menudo parece estar en crisis. Finalmente, la figura del siervo sufriente no solo es un símbolo de dolor, sino también de esperanza. A través de su sufrimiento se vislumbra una nueva creación, un futuro donde la justicia y la paz prevalecen. El siervo se convierte en un modelo de resiliencia y amor sacrificial, ofreciendo una visión de cómo el sufrimiento puede ser transformado en algo bello y redentor. Esta dualidad entre sufrimiento y esperanza es un hilo conductor en la obra de Isaías, resonando a través de las generaciones y recordándonos que incluso en los momentos de mayor oscuridad hay luz y redención en el horizonte, justicia y restauración social. Isaías no solo se preocupa por la espiritualidad de su pueblo, sino que también tiene una profunda preocupación por la justicia social. Su mensaje está impregnado de un llamado a la equidad y al cuidado de los más vulnerables. En un contexto donde la corrupción y la opresión eran comunes, el profeta se erige como un defensor de los derechos de los marginados, recordando que la verdadera adoración a Dios se manifiesta en acciones concretas de justicia y compasión. El énfasis de Isaías en la justicia es un recordatorio de que la fe no puede ser desasociada de la acción social. Para el profeta, la adoración vacía, sin un compromiso con la justicia social, es inaceptable. Su llamado es claro: el pueblo de Dios debe ser un reflejo de su carácter justo, luchando contra la opresión y defendiendo a los desamparados. Esta conexión entre espiritualidad y justicia es vital, ya que muestra que la verdadera fidelidad a Dios se traduce en acciones que promueven el bienestar de la comunidad. Isaías también aborda la importancia de construir una sociedad equitativa. A través de sus profecías, enfatiza que la justicia no es solo un ideal abstracto, sino un principio que debe ser practicado en la vida cotidiana. Esto implica cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y
La visión del reino de Dios. Isaías presenta una visión fascinante del reino de Dios que trasciende las limitaciones humanas. En su descripción no solo se enfoca en la justicia, sino que también resalta la alegría que caracterizará a este reino. Imagínate un lugar donde la equidad prevalece, donde las injusticias del pasado son finalmente rectificadas. La gente no solo vive en paz, sino que también se regocija en la comunidad y en la presencia de Dios. Este reino no es un mero ideal, es una promesa divina que invita a todos a participar en su realización. La justicia, en la visión de Isaías, no es solo la ausencia de opresión, sino un estado de bienestar integral. Cada individuo, sin importar su estatus social o antecedentes, encontrará su lugar en este reino. La alegría que se promete no es superficial. Es una alegría profunda, arraigada en la confianza de que Dios está a cargo y que su voluntad se está cumpliendo. Isaías pinta un cuadro donde las relaciones humanas se restauran, donde la compasión y la bondad son el hilo conductor de la vida diaria. El profeta también destaca que la llegada de este reino está ligada a la intervención divina. No será el resultado de esfuerzos humanos, sino de la acción poderosa de Dios. Así que, en medio de la desesperanza y la desesperación, Isaías alienta a su pueblo a mantener la fe. La visión del reino de Dios se convierte en un faro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias actuales, hay un futuro glorioso que espera ser revelado. En este reino, la presencia de Dios será palpable. Isaías habla de un tiempo en el que Dios habitará entre su pueblo, donde la cercanía con Él transformará la vida cotidiana. La adoración y la reverencia a Dios serán el centro de todo, y la alegría de estar en su presencia será contagiosa. Este reino no se limita a un espacio físico, sino que también abarca un estado del corazón, donde la paz de Dios reina en cada individuo. La visión de Isaías sobre el reino de Dios invita a la reflexión personal. ¿Cómo podemos, en nuestras vidas diarias, reflejar los valores de justicia y alegría que se prometen en este reino? La invitación es a vivir en anticipación de este reino, a ser agentes de cambio que traen un destello de la luz divina en un mundo a menudo oscuro. El Día del Señor. El concepto del Día del Señor es central en las profecías de Isaías. Este día se presenta como un momento de juicio, pero también como una oportunidad de restauración. Isaías nos advierte sobre la gravedad de este día, donde la justicia de Dios se manifestará de manera poderosa. No es un evento que se debe tomar a la ligera, es un día que marcará la diferencia entre la vida y la muerte espiritual, entre la condenación y la redención. Sin embargo, el Día del Señor no es solo sobre juicio, también es un momento de renovación. Isaías transmite un mensaje de esperanza, sugiriendo que después de la purificación viene la restauración. Este día será el clímax de la historia humana, donde Dios volverá a poner todas las cosas en orden. Las injusticias serán corregidas y las lágrimas serán secadas. La expectativa de este día es un recordatorio de que aunque las cosas puedan parecer sombrías, hay un propósito divino en la historia. La urgencia de Isaías en sus advertencias refleja la necesidad de estar preparados. La fe y la confianza en Dios son esenciales para enfrentar este día. En lugar de vivir con miedo, el profeta invita a su pueblo a abrazar la esperanza y la expectativa. La preparación para el Día del Señor es, en última instancia, una cuestión de corazón. Estar alineados con la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Este día, aunque temido, es también un día esperado por los que anhelan la justicia y la paz. Isaías describe cómo, después del juicio, habrá un tiempo de restauración donde la gloria de Dios será evidente. Las promesas de Dios serán cumplidas y su pueblo verá la manifestación de su amor y fidelidad.
La perspectiva de un futuro glorioso que sigue a este día de juicio es lo que permite a los creyentes enfrentar las adversidades de la vida con valentía y esperanza. Por lo tanto, el día del Señor no debe ser motivo de terror, sino de expectativa. Los seguidores de Dios están llamados a vivir en una constante preparación, anhelando el día en que todas las promesas se cumplirán. Isaías, con su visión profética, nos recuerda que la historia no termina en el juicio, sino que se transforma en una nueva oportunidad para la vida y la restauración. La importancia de la fe. En medio de las adversidades, la importancia de la fe se destaca en el mensaje de Isaías. La fe no es solo un concepto abstracto, es un ancla en tiempos de tormenta. Isaías llama al pueblo a confiar en Dios, independientemente de las circunstancias que enfrenten. La fe se convierte en el sostén que permite a las personas mantenerse firmes cuando la incertidumbre parece reinar. La confianza en Dios, según Isaías, no es ciega. Es una confianza basada en el conocimiento de su carácter. El pueblo de Judá estaba enfrentando problemas externos e internos, pero la fe les recordaba que Dios es un refugio seguro. A pesar de los desafíos, Dios sigue siendo soberano y está en control de la situación. Esta es la esencia de la fe. Creer en la bondad y en las promesas de Dios, incluso cuando las evidencias parecen contradecirlo. Isaías también enfatiza que la fe no es un acto pasivo, implica acción y compromiso. Los creyentes son llamados a vivir de acuerdo con sus creencias, a actuar con justicia y compasión. La fe se manifiesta en cómo tratamos a los demás y en cómo respondemos a las dificultades. Esta perspectiva activa de la fe es fundamental para la comunidad de creyentes que se apoya mutuamente en momentos de crisis. La importancia de la fe se extiende más allá de lo personal. También tiene un impacto en la comunidad. Cuando un grupo de personas confía en Dios, se crea un ambiente de esperanza y resiliencia. Isaías, al dirigirse a su pueblo, estaba construyendo una base de fe colectiva que podía sostener a la nación en tiempos difíciles. Esta comunidad de fe se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios en medio de la adversidad. Finalmente, la fe en Dios es un camino hacia la paz. En un mundo lleno de incertidumbres, aquellos que confían en Dios experimentan una paz que trasciende el entendimiento. Esta paz que proviene de la fe es un regalo divino que permite a los creyentes enfrentar cualquier situación con serenidad. La fe, como Isaías describe, es la clave para una vida plena, incluso en tiempos de prueba. La restauración del templo. Isaías también habla de la restauración del templo, un tema que resuena profundamente en la vida espiritual del pueblo de Israel. El templo no era solo un edificio, era el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Con la destrucción del templo, la conexión espiritual se había visto gravemente afectada. Isaías, en su visión, promete que habrá un tiempo de restauración donde el templo será reconstruido y la adoración a Dios será restaurada. La reconstrucción del templo simboliza no solo un retorno a la adoración, sino también la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Isaías menciona que este nuevo templo será un lugar de encuentro, donde las personas podrán experimentar la gloria de Dios de una manera renovada. La adoración se convierte en el centro de la vida comunitaria, un espacio donde la fe se expresa y se nutre. La importancia del templo va más allá de su estructura física. Representa un lugar de sacrificio, perdón y redención. Isaías señala que este nuevo templo será un espacio donde las ofrendas serán aceptadas nuevamente. Esto es crucial para el pueblo, ya que les permite restablecer su relación con Dios y recibir su perdón. La restauración del templo es, por tanto, un signo de esperanza y renovación espiritual. El mensaje de Isaías también implica que la restauración del templo será un proceso que involucra a toda la comunidad.
no es solo responsabilidad de unos pocos. Todos deben participar en la reconstrucción y en la adoración. Este llamado a la unidad y al compromiso colectivo resuena a través de las generaciones, recordando a los creyentes que la vida comunitaria es esencial para la salud espiritual. Además, el nuevo templo es visto como un símbolo de la promesa de Dios de estar presente con su pueblo. Isaías enfatiza que no solo se trata de un edificio, sino de la manifestación de la presencia divina en medio de la comunidad. La restauración del templo es, en última instancia, un recordatorio de que Dios nunca abandona a su pueblo y que siempre hay un camino de regreso a Él. La esperanza en la oración. La relación entre las promesas de Isaías y la práctica de la oración es un aspecto poderoso del mensaje del profeta. La oración se convierte en el medio a través del cual el pueblo puede buscar la restauración prometida. En tiempos de crisis, Isaías invita a su pueblo a volverse a Dios en súplica, recordándoles que la oración es una herramienta vital para la transformación personal y comunitaria. Isaías también enfatiza que la oración no es solo un acto de pedir, sino un diálogo con Dios. Y así, después de explorar las profundas y conmovedoras profecías de Isaías, nos damos cuenta de que la esperanza no es solo un concepto abstracto, sino una promesa viva. Cada palabra de Isaías resuena con un eco de renovación, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay una luz que nos guía. Imaginen por un momento qué significaría para ustedes experimentar esa restauración en sus propias vidas. ¿Cómo podrían aplicar estas enseñanzas en su día a día? Cada promesa de Dios, cada visión de un futuro brillante, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino y a aferrarnos a esa esperanza. A medida que cerramos este capítulo, pensemos en cómo podemos ser agentes de cambio y restauración en el mundo que nos rodea. ¿Qué acciones podemos tomar hoy para traer un poco de esa luz de Isaías a nuestra comunidad? La historia de la restauración está lejos de terminar. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Así que si este mensaje resonó en su corazón, no olviden compartirlo, comentar y, por supuesto, suscribirse para seguir explorando juntos estas historias bíblicas llenas de emoción y sabiduría. Nos vemos en la próxima aventura.